Ok, ya empezó la grabación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emiliano Mauricio. No sé si se podrían presentar. Sí, mi nombre es Darío Tobar, soy manager de recursos humanos de aquí de Contact Point 360. Y Laura Melchor, generalista de aquí también de Contact Point de Recursos Humanos. Ok, gracias. Les voy a hacer unas preguntas. Son unas 10 preguntas, más o menos como 10 minutos de entrevista. Y bueno, empecemos. ¿Qué cualidades busca una empresa en un recién egresado de licenciatura o de alguna ingeniería? Que ustedes me puedan decir. Pues primero creo que la actitud es lo más importante al entrar en un trabajo, ganas de participar, de hacer cambios, de estar en un ambiente donde puedas contribuir. Sí. Eso sería una de las cosas importantes del lado de nosotros. Ok. Entonces la actitud sería lo más importante que ustedes verían en un recién ingresado. Ok. Entonces la segunda pregunta, ¿qué habilidades considera usted más importantes para que un joven consiga su primer empleo? Pues realmente yo creo que habilidades depende mucho del empleo donde está aplicando. Creo que tiene mucho que ver que las metas sean algo en común, tanto en el empleador y el empleado, quien busca ser empleado. Tiene que ir de la mano la meta que tiene la persona que está buscando el empleo y lo que uno puede llegar a ofrecer. Creo que se basa mucho en eso, en que podamos llegar a un acuerdo o a un término en común, y depende mucho de la posición. Las habilidades yo creo que de las más importantes en cualquier puesto para un recién egresado de licenciatura de ingeniería, yo creo que son las habilidades interpersonales, es decir, que podamos trabajar con las personas, con la gente, porque en este tipo de posiciones pues siempre vas a tener que ir trabajando de la mano de otros equipos, y yo creo que esa sería una de las más importantes que debemos de buscar. Como que les ayuda a como adaptarse al ambiente o como conocerlo, ¿verdad? Exactamente, sí, que tengan esa facilidad de poderse adaptar. Ok, está bien. La siguiente pregunta, ¿qué tan importante es que los estudiantes tengan experiencia previa como prácticas profesionales o servicio social? Sí es importante, siempre es importante que tengan una experiencia donde nosotros podamos quizás preguntar o evaluar sobre algunas situaciones que se le hayan presentado, situaciones difíciles, para ver cuál fue su proceso de análisis para ese problema, su proceso de solución, pero tampoco es lo más crucial. Entendemos que cuando alguien viene recién egresado, pues probablemente no, sus prácticas muchas veces ni siquiera son en el ramo en el que ellos están, o su servicio social de repente lo hacen en cuestiones que no tienen mucho que ver con la carrera afín. Sí es importante, sí ayuda, pero no creo que sea algo crucial para que puedan obtener un empleo, o no debería ser algo crucial. Creo que se puede poner en la balanza, y aunque no tengan experiencia previa, pues se les puede dar la oportunidad para que puedan demostrar aquí que pueden realmente con este tipo de tareas. Ok. Entonces lo que usted consideraría que es como más esencial en un recién egresado de licenciatura fue lo que me había dicho anteriormente, ¿no? En la primera pregunta. Correcto, sí, es más importante que puedan interactuar con las personas, trabajar en equipo, todas las habilidades personales para poder comunicarse, una comunicación clara y efectiva. Eso creo que es lo más importante por encima de si tiene o no tiene experiencia previa. Ok, la siguiente pregunta, ¿qué habilidades personales o habilidades blandas son más valoradas en los recién egresados? Creo que es parte de lo mismo que en las respuestas anteriores. Sí. Para nosotros en Contact Point, creo que lo más importante es la comunicación, una comunicación efectiva, una comunicación clara. Y también creo que es muy importante la inteligencia emocional de la persona, que pueda nivelar sus emociones o controlar sus emociones, que no se deje llevar ni por el estrés, ni por el enojo, ni por la alegría tampoco, porque también puede ser contraproducente, que puedan controlar o manejar muy bien sus emociones, porque se tienen que tomar decisiones difíciles en algunas posiciones que nosotros manejamos, como pudiera ser de repente terminar algún proyecto, como pudiera ser terminar algún contrato de una persona. Entonces, pues obviamente creo que lo más importante, una de las cosas más importantes podría ser esas habilidades sociales y esa habilidad de poder controlar los sentimientos o tener una inteligencia emocional pues bastante alta. Entonces, como tener un control de los sentimientos, un balance, ¿verdad? Correcto. Ok. ¿Qué conocimientos técnicos o académicos suelen pedir las empresas a los nuevos profesionistas? Los básicos, primeramente, porque la mayoría de o todos los que trabajamos aquí trabajamos con computadoras, entonces es el conocimiento básico de una computadora, de una laptop, manejar Excel, manejar PowerPoint, manejar Internet principalmente. Sí, como las aplicaciones esenciales. Ajá, justamente, porque no importa cuál sea la posición, todo se hace a través de una computadora. Claro. Entonces ese es el conocimiento básico y necesario para poder trabajar. Okay. Y ya dependiendo de cada una de las vacantes, por ejemplo, nosotros somos un BPO, pues depende ahí ya de cada uno. Manejamos muchos clientes, todos nuestros clientes son de Estados Unidos, entonces para los agentes, pues tener un dominio del idioma inglés, porque pues se comunica con los usuarios de los clientes en un segundo idioma. Entonces tienen que tener un nivel avanzado para poder llevar a cabo su día a día con todo lo que ya mencionamos. Ok, entonces de herramientas sería como las aplicaciones esenciales de cómo manejar una computadora, y luego sociales, el tener un segundo idioma. Okay. Tal vez quieras agregar ahí que hoy en día también es importante, o se está volviendo muy importante, el manejo de la inteligencia artificial. Hoy en día se vuelve sumamente importante para cualquier tipo de empleo, el tener ese conocimiento, cuando menos básico, de cómo manejar una inteligencia artificial y cómo te puede ayudar en tu día a día en el trabajo. Y también te puede ayudar a poner más adelante en comparación de otros perfiles, ¿verdad? Exacto. Ok. ¿Y ustedes cuáles considerarían que serían los errores más comunes que cometen los recién egresados cuando buscan trabajo? Yo
Pienso, en mi opinión muy personal, que tal vez sea el cerrarse únicamente en cierto tipo de vacantes. Por decirte a lo mejor un ejemplo muy burdo, si te graduaste de psicología y quieres únicamente entrar en RH, únicamente entrar en reclutamiento y selección o en talent acquisition, creo que esa es una parte que muchos cometemos cuando vamos iniciando. Solamente apuntamos hacia esa posición porque esa es la que nos interesa, y tenemos que entender que tenemos que abrir nuestro panorama un poquito más. Hay diferentes posiciones en el mismo recursos humanos o en cuestiones administrativas que pueden enriquecer tu conocimiento para que en un futuro puedas en esa misma empresa tal vez crecer a una posición que era la primordial que tú buscabas o que uno buscaba, o cuando termine tu participación en esa empresa poder buscar ahora sí algo más enfocado pero ya con esa experiencia previa en otros ramos, en otras áreas que te pueden ayudar muchísimo. Creo que esa es una parte muy común que nos pasa a todos al principio, de solo cerrarnos a una sola posición que queremos y no le damos oportunidad a otras cosas. Como que no vemos tanto esa visión a largo plazo de, esto me podría ayudar después, y nos cerramos a solamente una sola cosa. Y le cerramos las puertas a otras oportunidades que nos puedan llegar a surgir. Sí, así es. Ok. ¿Qué recomendaciones le daría a los estudiantes de bachillerato que quieran prepararse para el mundo laboral? Hago lo que quieras, porque vas a pasar a necesidad. Primero estudiar algo que te gusta, obviamente, porque pues eso es lo que vas a hacer. En mi experiencia personal, no tampoco dejarse influenciar, por así decirlo, de, oye, es que mi papá a mí me dijo que si me metía a una ingeniería, iba a ganar más dinero. O mi papá a mí me dijo que si hacía algo de números, iba a ganar más dinero. Al final de cuentas, tú como persona, y al final cada situación es muy diferente, pero tú como persona lo vas a ejercer a lo largo de tu vida. Entonces, algo que te guste realmente, no porque te va a dejar dinero, no porque es lo que me dijeron, o sea, que te llame a ti la atención, porque es lo que vas a hacer para el resto de tu vida prácticamente. Claro, ok, entonces sería algo que no solamente por recomendación, sino que también algo que les interese, que ellos consideran que son buenos haciendo, ¿verdad? Ok, ¿y qué tan importante es saber trabajar en equipo dentro de una empresa que ustedes consideren? Súper importante, es algo muy importante. Creo que actualmente un trabajo o en ningún trabajo ya ahorita es como que puedas trabajar solo, siempre vas a trabajar de la mano de un equipo, entonces el aprender a que todas las opiniones de los demás cuentan y que tienes que saber escuchar y saber también como que ceder, por así decirlo, en cierta forma de, ok, entonces ahora se va a hacer esto por un bien para todos, no para mí, porque al final de cuentas trabajamos para una empresa, si la empresa, nos vamos como escalerita, si la empresa está bien, va a tener mejores oportunidades, va a tener más trabajo y así nos vamos, ¿verdad? Entonces, el poder trabajar en equipo es esencial ahorita en todos los trabajos, y justamente va de la mano con la madurez emocional de, oye, yo di una idea, no les gustó, entonces no me quieren, no me escuchan, no me siento mal, o me enojo, ¿no? Porque al final de cuentas es un bien común para lo que estás haciendo. Sí, y luego también se puede llegar a pensar de que el trabajo individual no afecta en la gran, ¿cómo se dice? A la gran escala, pero al final termina afectando para todos los demás que trabajan contigo. Es correcto. Ok, bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo puede un estudiante destacar frente a otros candidatos cuando busca empleo? En mi opinión personal, yo creo que la primera entrevista, la primera impresión que dan los muchachos, los candidatos que vienen es sumamente importante, y pues el saber adaptarse, el poder tener esa facilidad de adaptarse a diferentes cosas. Cuando vamos a una entrevista de trabajo, pues vamos a lo mejor con una cierta idea de qué es lo que puede suceder, qué es lo que puede pasar, y en talent acquisition, en reclutamiento y selección, tendemos siempre a hacer preguntas complicadas o difíciles para ver cómo la persona responde a una pregunta que tal vez no se esperaba. Entonces creo que tienen que venir siempre preparados para poder contestar, adaptarse, manejar un poquito los nervios y vender esa idea o dar esa imagen de vengo a contribuir al equipo, vengo a dar mi 100%, no a ver cómo me va, a ver si funciona, a lo mejor no me gusta y en 2 semanas me salgo del trabajo, porque esa es la parte de la rotación en las empresas, es sumamente importante cuidarla. Entonces que vengan con esa seguridad. Si quieres destacar en una entrevista, tienes que hablar seguro de ti mismo y vender o proyectar esa idea de que vienes a trabajar en equipo, vienes a aportar, a poner tu grano de arena y buscar siempre el crecimiento en la empresa, no poner opciones como, bueno, a lo mejor vengo unos 2-3 meses en lo que me acomodo o en lo que me encuentro otra cosa. Creo que eso vende o ayuda a que destaques de las personas. Saber qué fortalezas tienes y poder venderte desde ahí. El poder decir, yo voy a contribuir, no sé, si yo soy muy buena hablando con la gente, para poder comunicarme, para poder conectar, o sea, ya dependiendo de la fortaleza que tú tengas, agarrarte de ahí para justamente proyectarle eso al entrevistador. Entonces, como mostrar compromiso y también saber cómo presentarte a ti mismo ante los entrevistadores, ¿verdad? Exacto. Ok, esta ya es la última pregunta y después voy a hacer nada más unas pequeñas dudas personales que tengo yo. ¿Sí? Ok. La última pregunta es, ¿qué habilidades cree que serían más importantes para los profesionistas del futuro? Hoy en día yo creo que la tecnología, habilidades tecnológicas, creo que es lo que está moviendo al mundo. Como inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy en día lo usas, al menos aquí nosotros a diario. Entonces creo que esa es una habilidad que va a mover muchas cosas, o que está ya moviendo muchas cosas en las empresas, y eso sería una de las cosas en las que uno se tendría que enfocar más, estar empapado de ese tipo de información, porque creo que es una de las más importantes. Ok, está bien. Bueno, ahí terminan ya las preguntas y las siguientes son más como dudas personales. Ok, bueno, la primera pregunta es, ¿cómo se prepararían ustedes para una entrevista de trabajo?
Creo que una de las cosas más importantes, en opinión personal, es conocer a dónde vas. Eso también habla muy bien de ti. O sea, cambia no mucho sé, la entrevista. Ajá, justamente. Pues, ¿por qué quieres trabajar aquí? Casi siempre te preguntan eso. Sí. Ah, pues nomás lo vi en Facebook. Pues, ¿cómo, verdad? Entonces, porque vi que tienen tantos años, que son tal cosa. O sea, conocer realmente a dónde vas, eso ayuda muchísimo en esa primera impresión. Ok. ¿Usted cree que siempre hay que ser honestos en una entrevista sin importar el motivo? Sí, yo creo que sí hay que ser honestos, pero también tiene que caber la mesura en cada una de las personas. O sea, no tienes que contar de más. Hay que contestar lo que le están preguntando a uno, pero no por tratar de ser honestos, ir más allá y dar información adicional a lo que uno le están preguntando. Creo que ese es un error que muchas veces cometemos en las entrevistas por los mismos nervios. Sí hay que ser honestos, pero enfocados a lo que se nos está preguntando para evitar dar información que no se nos está pidiendo. Ok. Es como ser breves, pero no tan breves, ¿verdad? Ajá. Ok. ¿Y qué impresión le da a una persona que miente en una entrevista de trabajo? O sea, que luego después se termina enterando de que mintió en una entrevista. Que no va a ser un elemento en el cual puedas depositar tu confianza de que va a venir a trabajar, porque obviamente te pones a pensar, si aquí está mintiendo en simples preguntas, pues el día de mañana que ya trabaje o se le pide un análisis, te va a mentir de por qué no lo tiene, qué fue lo que pasó, entonces que no es una persona confiable para contratación. Ok. Va de la mano con la pregunta que hacía ahorita, anterior. Sí. ¿Qué vas a decir para que justamente no te cachen en esa mentira? Porque también si entonces tú finges ser alguien que no eres, pues te van a sacar esa otra y luego otra, ya pues totalmente que no eres de fiar, ¿verdad? Sí, es que como que cada mentira es como una deuda con la verdad, ¿sabes? Exactamente, y al final del día, pues se interpone. Y cuando alguien está en recursos humanos, sobre todo en reclutamiento y selección, los seleccionadores tienen mucho ojo para eso, por algo están ahí, por algo esas personas los pusieron en ese puesto en específico. Entonces yo les digo que son detectores de mentiras. Entonces uno, cuando dice una mentira, va con otra y entonces se te cae todo lo que tú pensabas hacer. Por eso va mucho de la mano, es como toda una cadenita de saber quién eres, qué estudias, en qué eres bueno y cuáles son tus áreas de fortaleza para que de ahí te agarres y entonces puedas explayarte, por así decirlo, desde ese punto. Y así, aunque a mí me quieran a lo mejor hacer alguna pregunta ahí medio tricky o medio confusa, pues yo decir, no, o sea, esto no es la realidad, yo vengo a esto, yo me vengo al otro, y se elimina en automático como que esa posible, ¿cómo decirlo? De que si estás mintiendo, que no eres, para esa confusión, para solamente querer encajar en ese perfil, pues se te va a caer. Ok, está bien. Y ahora sí, esta ya es la última pregunta. No te preocupes. Y... Yo tengo que salir, ya me quedé yo. Está bien. ¿Cómo fue su primera entrevista de trabajo? Ay, la verdad es que en muy mi opinión personal, a mí estuvo muy buena, porque justamente a mí un maestro fue el que me dijo, busca de lo que vas a hacer. Yo en mi caso soy licenciada en traducción e interpretación, y yo cuando ingresé por primera vez a mi primer trabajo, que también era un BPO, yo quería practicar mi inglés, porque pues estaba estudiando, pero yo iba a ser traductora, iba a ser intérprete, estaba como en sexto semestre. Entonces, por lo mismo de la experiencia que nos preguntabas hace ratito, es donde en muchas empresas sí te piden experiencia. Entonces, ¿cómo puedo hacer esa experiencia? Pues obviamente trabajando. Entonces, pues voy a trabajar en un BPO, mejoro mi inglés, mejoro mi pronunciación, mejoro mi fluidez, y pues empiezo a tener estas habilidades interpersonales muy en lo personal. Creo que ya te diste cuenta, no me callo, hablo mucho, entonces eso a mí me ayudó mucho. Entonces, conocer a dónde iba me ayudó súper wow, y conocerme a mí, saber cuáles son mis áreas, mis fortalezas, decir que en mi caso muy particular, como hablo mucho, soy una persona que tiene demasiada empatía con la gente. Mi customer service es excelente. Entonces, yo siempre trato de ver hacia los demás. Yo siempre he tenido un lema de vida: trata como quieres que te traten. Entonces, yo te voy a tratar como quiero que me traten a mí. Entonces, justamente eso fue lo que yo vendí en mi entrevista. Decir, pues si voy a trabajar para gente que lo que sea que esté necesitando, un servicio al cliente, un soporte técnico, quiero que me resuelvan X o Y problema. Entonces yo, como representante telefónica, voy a tratar de ayudarte con lo que ya me enseñaron y poder resolverte. Entonces esa parte de la empatía y del customer service es bien importante, y fue a mí lo que me ayudó muchísimo. Ok, bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Emiliano. Mucha suerte. Bye. Gracias, adiós.